como los humanos se elevaron en cada periodo de tiempo. Si has visto nuestros vídeos en los últimos meses, probablemente ya conoces la obsesión de las personas por los químicos poco comunes. Normalmente, soy un poco más técnico con mi lenguaje, pero YouTube me ha estado dando un buen tirón últimamente, así que estoy tratando de ser más cuidadoso. Dicho esto, solo he discutido los químicos que la gente consume en la actualidad, pero el consumo humano de sustancias extrañas se remonta incluso a antes de la historia misma. En este vídeo, voy a hablar sobre las mezclas favoritas de los humanos en cada periodo de tiempo y cómo las usaron para alterarse. Comenzando en la Edad de Piedra, 3.4 millones de años AC, 2,000 AC. La Edad de Piedra es uno de los periodos más interesantes y misteriosos en cuanto al consumo de sustancias. Es interesante porque aquí es donde todo comenzó y misterioso porque realmente no sabemos mucho al respecto. Tenemos una idea aproximada de qué plantas se preferían durante este tiempo, pero no sabemos exactamente cuándo se empezaron a usar o con qué frecuencia. Algunos sugieren que los humanos antiguos, incluso nuestros ancestros más primitivos, usaban plantas específicas regularmente, aunque hay evidencia arqueológica limitada que lo respalde. Otros creen que el consumo recreativo no comenzó hasta mucho más tarde en la historia humana, alrededor de hace 10,000 años, para lo cual hay un poco más de evidencia. Sin embargo, aquí está la cuestión, solo porque la evidencia que tenemos muestra que el consumo registrado más antiguo comenzó alrededor del 8,100 AC, no significa necesariamente que ahí es donde realmente comenzó. Eso es solo lo que tenemos como prueba, y a diferencia de la cerámica, las piedras u otros artefactos, estos compuestos orgánicos no se preservan bien. Dicho esto, sé que ustedes confían en mí para obtener contenido históricamente preciso y veraz, así que nos enfocaremos en el consumo después del 10,000 AC, donde la invención de la agricultura y la civilización probablemente facilitó el uso de estas sustancias, o más bien, de estas plantas. Entonces, ¿qué estaban consumiendo las personas en la Edad de Piedra, o al menos desde el 10,000 AC en adelante? Les diré que, para empezar, las semillas de cannabis aparecieron en excavaciones arqueológicas que datan de alrededor del 8,100 AC en Asia. Ahora, ¿eso significa que fue cuando se usó? Es difícil de decir, porque la evidencia no sugiere eso, aunque es posible. Lo que sabemos es que en China había evidencia sólida de uso ritual de cannabis para el 500 a.C., lo cual, por supuesto, ya no es parte de la Edad de Piedra, así que lo tocaremos más adelante. Sin embargo, tenemos evidencia no solo de consumo, sino también de producción de alcohol, específicamente cerveza, desde el 10,000 AC. Los antiguos ya habían dominado el proceso de hacer cerveza, y aunque las bebidas alcohólicas de este periodo eran significativamente diferentes de lo que consideraríamos cerveza moderna, la semejanza estaba ahí. La cerveza de hace 12,000 años tenía un contenido de alcohol bastante bajo, de solo 2 a 4%, y a menudo contenía aditivos como frutas o miel, y variaba en consistencia desde un líquido claro hasta una mezcla espesa con sólidos flotantes. Imaginen eso, sopa de cerveza con miel y frutas. Los investigadores también sugieren que es posible que estas personas hayan domesticado cereales, no el desayuno, sino la categoría de granos, específicamente para el propósito de hacer cerveza con ellos en lugar de comerlos. Aunque esta cerveza primitiva sonara extraña, en realidad servía un doble propósito, no solo era probablemente placentera para quienes la consumían, sino que también era una gran alternativa al agua, ya que el alcohol en esta mezcla mataba las bacterias dañinas que de otro modo habrían enfermado a estas personas. Esta tendencia se repetirá a lo largo de toda la historia, tanto la elaboración de cerveza como el consumo de alcohol para evitar el agua contaminada. Mientras la gente en el Medio Oriente hacía cerveza, ¿qué pasaba en América del Norte? En realidad, muchas cosas. Algunas de las plantas preferidas durante la Edad de Piedra eran el tabaco y el cacao, que fueron descubiertos y utilizados por los indígenas americanos, quienes no solo disfrutaban de sus estimulantes, sino que también tenían una fascinación particular por los psicodélicos. Algunas de las opciones disponibles de psicodélicos incluían peyote, gloria matutina, datura, salvia y más de 20 especies diferentes de hongos mágicos. No es de extrañar que los indígenas americanos fueran tan espirituales. Podrías estar en las praderas buscando bienes naturales y volver con una canasta llena de 20 tipos diferentes de psicodélicos. Una tradición interesante que tenían los indígenas americanos con respecto al tabaco y algunos de estos alucinógenos era la administración nasal, específicamente inhalando tabaco por la nariz, lo cual solo puedo asumir que debía doler, pero supongo que para ellos era placentero.
Un hecho interesante es que cuando los conquistadores españoles visitaron a los mayas, se horrorizaron por los viajes psicodélicos de los mayas y los consideraron obra del diablo, lo cual, si sabes algo sobre la historia maya, no los culpo del todo, considerando algunas de sus tradiciones, como sacrificios humanos, torres de cráneos y esclavos convertidos en trajes de piel. Sin embargo, independientemente de cómo lo veas, los psicodélicos fueron una parte importante del desarrollo y la tradición de los pueblos indígenas americanos. Las razones por las que la gente usaba estas plantas variaban, pero eran en su mayoría las mismas que las que la gente tiene incluso hoy en día. Buscar aliviar el dolor, experimentar una sensación placentera, conectarse con un poder superior, dioses o seres queridos perdidos, o simplemente proporcionarles más energía para cazar, trabajar y soportar la vida en la Edad de Piedra. Una planta popular de la Edad de Piedra que servía para todos estos propósitos era la hoja de coca. La hoja de coca estaba fácilmente disponible y se consumía principalmente mezclándola con cal y masticándola hasta que tuviera un efecto estimulante. En ese punto, escupían las hojas y repetían el proceso, con algunas personas masticando esto todo el día. Aunque no se conocen los orígenes exactos de su uso específico, se confirma que algunas de las tradiciones más antiguas sobre químicos que alteran la mente se remontan al menos al 10,000 AC, y algunos favoritos incluyen tabaco, hojas de coca y un montón de psicodélicos, sin olvidar la sopa de cerveza. La Edad de Bronce, 3300 a.C., 1200 a.C. La Edad de Bronce es realmente emocionante porque tenemos muchos más hechos y una variedad mucho mayor de sustancias para cubrir. Las plantas que descubrimos en la Edad de Piedra todavía están presentes, pero ahora tenemos algunos nuevos descubrimientos también. Uno de los más grandes e impactantes es el opio. La adormidera fue cultivada por primera vez en el suroeste de Asia y es una de las plantas medicinales más antiguas en la historia registrada. La primera mención de la adormidera se encontró en tabletas de arcillas sumerias de alrededor del 3000 a.C., cerca del comienzo de la Edad de Bronce. Estas tabletas se encontraron en el centro espiritual de los sumerios, ubicado justo al sur de Bagdad, y parecían describir la cultivación de la adormidera, incluyendo la recolección del jugo de la adormidera por la mañana y la producción de opio. Los sumerios literalmente llamaron al opio Gil, que significa felicidad, un término que todavía se aplica al opio en ciertas culturas hoy en día. Es bastante loco cómo ha estado esto presente tanto tiempo y cuán influyente fue. Además del opio, los arqueólogos han descubierto mechones de cabello humano bien conservados en un sitio de entierro de hace 3,000 años en España, revelando trazas de 3 diferentes sustancias alcaloides asociadas con estados alterados. No se sabe exactamente para qué se usaron estas sustancias psicoactivas, pero se especula que fueron utilizadas con fines recreativos. Otra gran innovación y entrada al reino de lo elevado fue el vino. El vino primitivo ha aparecido en pictografías egipcias, y para la Edad de Bronce, las pictografías mostraban la producción de vino y cerveza. No solo lo mostraban como algo loco, sino que lo presentaban como algo cotidiano. Estas bebidas han existido desde hace mucho tiempo y, en ese momento, el vino y otras bebidas alcohólicas no solo se usaban por placer, sino también con fines nutricionales, medicinales y religiosos. Imagina si hoy se anunciara el vino de esa manera. En 2600 a.C. Un emperador chino estaba estudiando el impacto del alcohol en la salud pública. Tenía curiosidad por saber por qué la gente no vivía tanto como antes, y uno de sus súbditos afirmó que hoy en día, la gente usa el vino como bebida y adopta comportamientos irregulares y poco habituales, dedicando toda su atención al entretenimiento de su mente, cortándose así de las alegrías de una larga vida. Es increíble cómo incluso hace 5,000 años el alcohol tenía un impacto negativo en la vida de las personas, y hoy sigue siendo popular como nunca. En ese momento, China estaba realmente en otra onda, porque no solo estaban investigando los impactos del alcohol en el público, sino que también estaban introduciendo al mercado algunos de los medicamentos más influyentes de todos los tiempos. Durante la Edad de Bronce, el emperador Sennón descubrió una amplia gama de medicamentos hace casi 5,000 años. Estos incluían el primer té con cafeína y efedra, que se usaba para hacer anfetaminas. El emperador Sennón prescribió té para la malaria, reumatismo y mala memoria. El té con cafeína también se usaba comúnmente como antídoto para los efectos tóxicos de otras hierbas. Hay una razón por la que la gente todavía hace referencia a la medicina china antigua hoy en día, incluso en la Edad de Bronce, estaban realmente en lo correcto. Además de los descubrimientos del opio, anfetaminas y vino, había,
por supuesto, un montón de desarrollo en torno al tabaco, la cerveza y los psicodélicos. El tabaco se estaba comerciando y cultivando, la producción de cerveza se estaba mejorando y los chamanes estaban usando psicodélicos como una puerta de entrada al otro lado. Definitivamente fue un tiempo interesante para estar vivo. Similar a la Edad de Piedra, todas estas sustancias tenían propósitos similares, con un enfoque principal en los beneficios religiosos y medicinales, por supuesto, con un poco de ocio mezclado. La Edad de Hierro, 800 a.C., 100 después de Cristo. En este punto, el desarrollo humano está acelerándose y, honestamente, muchas de las plantas que hemos discutido siguen siendo muy favorecidas y en uso, con la única diferencia real siendo la escala de producción y cultivo, así como la documentación de sus beneficios y casos de uso. Una de las plantas más comúnmente citadas que vemos en la Edad de Hierro es algo que probablemente te suene familiar, algo que podrías estar disfrutando en este momento, el cannabis. Durante este tiempo en la historia, el uso de cannabis era generalizado y los casos de uso variaban drásticamente. En Mesopotamia, se encontraron varias tabletas de arcilla en una biblioteca que contenían referencias al cannabis. La mayoría de estas referencias indicaban que las plantas se usaban con fines de curación mágica o para ahuyentar espíritus malignos o incluso enfermedades, lo cual es interesante. Por otro lado, en China, el uso del cannabis en la medicina estaba en sus primeras etapas de desarrollo, pero según un famoso libro antiguo sobre medicina herbal china conocido como el Libro del Agricultor Divino, se decía que el cannabis, si se tomaba en exceso, produciría alucinaciones, literalmente viendo demonios. Por otro lado, el uso moderado a lo largo del tiempo tenía beneficios, si se tomaba durante un largo periodo, haría que uno se comunicara con los espíritus y aligerara el cuerpo. Definitivamente es una interpretación interesante de la planta, y siento que estaban fumando algo fuerte en ese momento. El opio también se comerciaba a lo largo de la ruta de la seda, no esa ruta de la seda, la real. Y creo que uno de mis hechos históricos favoritos de este periodo es que en el año 3 a.C. hubo un concurso de bebida en Grecia que llevó a la muerte de 41 personas. Se informa que un concurso de bebida griego reveló que 41 concursantes murieron de intoxicación alcohólica. Curiosamente, el ganador no murió, al menos no de inmediato, en realidad, se llevó a casa premios que incluían más vino, pero solo vivió 4 días más antes de morir. Es absolutamente increíble que hubiera concursos de bebida en el 3 a.C. y también el hecho de que tantas personas murieran en el mismo concurso. Eso es salvaje. Cerca del final de la Edad de Hierro, el alcohol se convirtió en la sustancia psicoactiva predominante durante el Imperio Romano. El cristianismo católico se convirtió en la Iglesia estatal del Imperio Romano, y dado que el alcohol a menudo era producido por monasterios, se convirtió en el favorito del pueblo durante este tiempo. No solo estábamos limitados a la cerveza o el vino, también se introdujeron la sidra y la hidromiel. También fue alrededor del 100 a.C. cuando Roma alcanzó a Grecia en producción y comercio de vino. Un artefacto interesante que se encontró en la Edad de Hierro son piedras talladas en forma de muchos hongos por los guatemaltecos. Se encontró un conjunto de 9 hongos que se cree que están asociados con los señores de la noche y los dioses del inframundo. Un estudio de estas esculturas en miniatura sugiere que estas piedras pueden haber sido utilizadas para moler los hongos y prepararlos para el consumo ceremonial, lo cual es genial, pero también es una locura que también representaran a los 9 señores del inframundo en su tallado de hongos. Deben haber estado viendo cosas. También fue en este momento cuando Platón argumentó que el alcohol es una buena prueba del carácter de alguien. Platón argumentó que beber con alguien es la forma más simple, rápida y confiable de probar el carácter de alguien, porque el vino estimula las emociones, incluyendo deseos o placeres de dudoso valor moral. Así que si quieres conocer el carácter de alguien más o incluso el tuyo propio, según Platón, embriágate. Curiosamente, en Asia, el rey persa aconsejó a su ejército que aprovecharan la falta de experiencia de sus oponentes con el alcohol para derrotarlos, y literalmente usaron banquetes y alcohol como estrategia militar. La idea era que si los persas podían proporcionar a sus enemigos grandes porciones generosas de cordero y grandes cantidades de vino, en las que no tenían experiencia, se volverían tan absortos en el banquete y en la sensación embriagadora que estarían demasiado distraídos para competir con los persas en lograr grandes cosas. Definitivamente es una estrategia interesante. Masticar hojas de coca seguía siendo popular que nunca en la Edad de Hierro, y se descubrieron múltiples figuras de cerámica que representaban personajes masticando hojas de coca desde el 500 a.C.
así que si querías saber cómo se elevaban las personas en la Edad de Hierro, los griegos y romanos se estaban literalmente convirtiendo en fiesteros, bebiendo hasta morir, la gente en Asia estaba fumando hasta ver al diablo, y la gente en Guatemala estaba tomando hongos hasta ver a los 9 señores del inframundo. Creo que lo más normal que salió de este periodo y sus sustancias psicoactivas es la opinión de Platón sobre el alcohol. Definitivamente fue un tiempo divertido. La era medieval, 476 después de Cristo, 1400 después de Cristo. Una de las sustancias más locas de las que hemos hablado en esta lista está a punto de ser revelada. Técnicamente, se usó al final de la Edad de Hierro y al principio y durante la Edad Media, pero quería incluirla aquí porque este químico es simplemente tan loco e insano. De lo que hablo, por supuesto, es del cacao, también conocido como chocolate. Durante este tiempo, desde aproximadamente el 250 después de Cristo hasta el 900 después de Cristo, hay abundancia de rastros físicos y simbólicos de cacao y chocolate dejados por el pueblo maya. Esta evidencia incluye tanto evidencia física de residuos de cacao en recipientes, básicamente pequeñas tazas de cerámica y cosas así, como el cacao mencionado directamente en escrituras. Se creía que el cacao se usaba para factores sociales, religiosos y, una vez más, rituales, lo cual es interesante. Me recuerda un poco a esa película de acción en vivo de Charlie y la fábrica de chocolate, donde están en el bosque con los Oompa Loompas, como cuando él hace la conexión con ellos y tienen esta conexión religiosa con la planta de cacao. Es básicamente así, tal vez eso fue lo que inspiró la película. Pero sí, los mayas estaban disfrutando de su chocolate. Alrededor del 900 después de Cristo también vemos la primera mención del café en impresión, que fue encontrada por un médico persa en Irán. Es interesante cómo tardó tanto en llegar desde el té hasta el café. Pero sí, otro loco psicoactivo. Hasta ahora, solo están teniendo la comida promedio de la mañana, nada demasiado loco. Los viajes de Marco Polo, alrededor del 1200 después de Cristo, notaron que el vino de arroz era más popular que el vino de uva en China, diciendo: la mayoría de la gente en China bebe un vino de un tipo que no describiré, es un licor que elaboran a partir de arroz con una cantidad de especias excelentes, de tal manera que hace una bebida mejor que cualquier otro tipo de vino. Supongo que tiene sentido geográficamente por qué preferirían un vino de arroz sobre un vino de uva, pero es interesante que alguien que estaba acostumbrado al vino de uva realmente prefiriera el vino de arroz. También se aseguró de notar que el vino de arroz emborracha a uno más rápido que cualquier otro vino. China realmente estaba viviendo al máximo en ese momento, estaban fumando hasta ver demonios y bebiendo hasta no poder más. Bueno, tal vez no más, esos eran los griegos. Los griegos estaban bebiendo hasta morir, pero China probablemente estaba en un cercano segundo lugar. Fue alrededor de este tiempo que también comenzamos a ver la prohibición de ciertas sustancias, específicamente el cannabis en el Medio Oriente. El vino y el juego en ese momento estaban explícitamente prohibidos en el Corán, pero no había un texto específico que diera orientación sobre el hachís o el cannabis. La actitud legal general era que el cannabis debería ser prohibido, a pesar de que se usaba ampliamente entre las poblaciones musulmanas. Ocasionalmente, los gobiernos intentaban tomar medidas drásticas contra él, pero con poco éxito. Desde 1223 hasta 1277, hubo una prohibición sobre el vino y el cannabis que involucraba la pena de muerte para quienes usaran cualquiera de los dos, pero se nota que esta prohibición no detuvo el consumo y solo causó muertes y mutilaciones. Así que, aunque intentaban deshacerse del vino y la marihuana, una cosa que estaban aumentando en producción era el café. Durante este tiempo, los primeros cafetos comenzaron a cultivarse en la península arábiga, y al principio, el café se usaba con fines medicinales y religiosos, como muchas sustancias de esta época. Curiosamente, la forma en que se usaba con fines religiosos era que se decía que ayudaba a las personas a mantenerse despiertas durante largas ceremonias religiosas, lo cual me parece hilarante porque es como, aquí, tómate esto, va a ser largo y aburrido. Pero si funciona, funciona. Honestamente, la Edad Media parece ser un tiempo bastante relajado con muchas innovaciones interesantes como el chocolate y el café, y también algunos intentos curiosos de prohibición. Creo que es seguro decir que en ese momento, la sustancia más común de elección era definitivamente el alcohol, ya que su uso recreativo se incrementó significativamente. Un ejemplo interesante que muestra esto bastante bien es el hecho de que usaban licores destilados como medicina durante la peste negra.
Durante la mitad de los años 1300, los médicos prescribían licores destilados durante la peste negra con la idea de que ayudarían a combatir la enfermedad internamente. Irónicamente, esto llevó a un gran consumo excesivo de alcohol porque la gente quería ser extremadamente cautelosa, lo cual es irónico y hilarante, considerando que la gente estaría bebiendo esencialmente vodka medieval para protegerse de una enfermedad extremadamente mortal. Supongo que en ese punto, si vas a salir, al menos sal feliz. La Edad Media fue genial. La Era Moderna, 1500 después de Cristo, 1800 después de Cristo. La Era Moderna es un tiempo extremadamente emocionante para las personas que se iluminan, específicamente porque hay tanta evidencia registrada de diferentes casos de uso, prohibiciones, legalizaciones, declaraciones y otros eventos registrados asociados con diferentes químicos psicoactivos. Y spoiler, no hay muchas nuevas introducciones. Sin embargo, los casos de uso de los químicos y plantas que hemos descrito hasta ahora han cambiado y han adaptado algunas relaciones interesantes con diferentes culturas. Para empezar, en 1475 después de Cristo en Turquía, se abrió la primera cafetería del mundo, lo cual es realmente genial pensar que las cafeterías han existido tanto tiempo. En Europa, la introducción de la imprenta permitió una distribución más amplia de información sobre el alcohol, lo cual fue una gran victoria para la seguridad. Por un corto periodo de tiempo, el café fue prohibido en la Meca, ya que se decía que era un intoxicante, y el gobernador de la Meca cerró todas las casas de café, aunque poco después su superior lo anuló y las volvió a abrir. Emocionantemente, el cacao había llegado a Europa, primero a España y luego al resto de Europa. El primer viaje oficial de cacao se entregó desde lo que hoy es México a la España moderna en 1585, y en ese momento, el cacao se servía como bebida. También en este tiempo, el fumar se introdujo a los europeos por los indígenas americanos. Los frailes españoles en el Caribe y México creían que el tabaco era la hierba del diablo y que fumarlo tradicionalmente era un pecado. Sin embargo, los viajeros franceses e ingleses tomaron nota de la práctica de fumar tabaco y llevaron la idea de regreso a Europa, donde rápidamente se extendió por Europa, el Medio Oriente, África y Asia. Es casi difícil imaginar Europa sin tabaco en este punto. Poco después de la popularización del tabaco, nuevamente durante la peste, los médicos recomendaban el tabaco como desinfectante e incluso afirmaban que las personas que fumaban tabaco regularmente tenían tasas de infección más bajas. Y una de las cosas más divertidas es que el Papa Clemente declaró el café como una bebida cristiana, específicamente porque la mayoría de la gente lo asociaba con la cultura islámica, ya que fue traído a Europa por comerciantes del Medio Oriente. Se dice que el Papa Clemente probó el café por primera vez y luego lo declaró como una bebida cristiana, lo cual es un poco hilarante. ¿Te imaginas ser un comerciante del Medio Oriente, llevando un regalo al Papa, compartiendo tu cultura con él, viéndolo probarlo por primera vez y viendo la alegría en su rostro, solo para que él decrete de inmediato: sí, esto es genial, esta es una bebida cristiana, gracias, muchas gracias por esta bebida cristiana, y ellos pensando, en realidad, hemos estado... Ya sabes que, seguro. Locuras, pero los tiempos eran diferentes. Durante este tiempo, las prohibiciones estaban surgiendo y desapareciendo por todas partes, y las casas de café estaban explotando, no literalmente, solo se estaban volviendo populares. En 1663, las casas de café inglesas en realidad tenían que ser licenciadas, y en 1676 se abrió la primera casa de café en Boston, y créanlo o no, no era un Starbucks. Durante la Guerra de los 30 años, los soldados holandeses llevaban botellas de lo que se conocía como coraje holandés en su cinturón, que en realidad era un frasco de ginebra. Durante estas batallas, los británicos tomaron nota y comenzaron a hacer lo mismo, lo cual no los culpo. Si estuviera en una guerra que duró 30 años, creo que también estaría tomando un poco. La prohibición del tabaco estaba ocurriendo tanto en Rusia como en Japón, aunque en Japón fue relativamente breve. Así que sí, durante la era moderna, la legendaria combinación de café y cigarrillos estaba en auge en prácticamente todo el mundo, y aunque algunas personas querían prohibirlo, realmente no había forma de hacerlo, ya que el comercio estaba en auge y la gente quería su cafeína y nicotina. Es tan interesante ver el primer descubrimiento de una planta y luego ver tiendas en todo el mundo vendiendo un producto hecho de esta planta en el transcurso de 100 años. Eso es, para mí, algo genial. Los humanos son realmente asombrosos, y por eso me encantan estos vídeos sobre periodos de tiempo. Pero aún no hemos terminado. La era moderna /presente,
1800 después de Cristo, presente. En la era moderna, uno de los primeros y más significativos eventos que tuvo lugar fue la locura del Ginebra en Londres. Los ingleses llevaron su interés por el coraje holandés un poco demasiado lejos, porque ahora, después de que el rey y el parlamento alentaron la producción de ginebra para aumentar el precio de los granos y proporcionar ingresos fiscales, esto resultó en que el precio de la ginebra cayera drásticamente, lo que aumentó exponencialmente el consumo, particularmente entre los pobres. Ahora que la ginebra era tan barata, cualquier persona común podía permitirse mantener un buen estado de embriaguez las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y esto estaba causando estragos entre el pueblo británico. Creo que había muchas razones para beber durante los primeros años de 1700, especialmente en Londres: disidencia religiosa, rebelión, políticos corruptos, personas desplazadas, todos factores que contribuían a una sociedad inestable. La gente estaba apretujada en pequeñas habitaciones sucias, las condiciones de vida y trabajo eran terribles, la mayoría de la gente era pobre, así que si había alguna forma de alegría o escape que pudieras permitirte, ¿por qué no? La clase alta culpaba a la producción de ginebra por todos los problemas que tenía la sociedad británica, pero en realidad, el consumo de ginebra solo era una respuesta a la baja calidad de vida en ese momento. El gobierno eventualmente comenzó a controlar la locura de la ginebra a través de una serie de lo que se conoció como la Ley de la Ginebra. Eso por sí solo es un comienzo bastante loco para la era moderna. En 1832, un químico francés fue la primera persona en aislar la codeína, que es un alcaloide de la adormidera, que en ese momento se había utilizado durante cientos de años. La codeína todavía se usa ampliamente hoy en día y en tiempos modernos, se sintetiza a partir de la morfina. Pasando a China, el emperador Yi prohibió la venta de opio para fumar. Todavía era legal usarlo con fines médicos, pero si lo usabas recreativamente, te mataban. Aunque esto no tuvo un impacto real en las rutas comerciales o el consumo, porque los funcionarios eran en su mayoría corruptos y la demanda y la cadena de suministro eran más fuertes de lo que el gobierno podía manejar. Un químico francés también descubrió la morfina, que, al igual que la codeína, proviene de la planta de opio y todavía se usa mucho hoy en día. Durante el inicio de los años 1800, se prescribía a menudo por los médicos para el alivio del dolor, pero para la década de 1870, los médicos comenzaron a expresar preocupaciones debido a la adicción que estaba causando la morfina, que, por supuesto, es una adicción bastante severa. En 1869, se estableció el Partido de la Prohibición en los Estados Unidos, que esencialmente buscaba lograr una reforma social generalizada sobre el alcohol y quería tener legislación que prohibiera la venta y fabricación de alcohol en Estados Unidos. Y aparentemente, uno por uno, los países comenzaron a prohibir diferentes sustancias por diferentes razones. También es en este momento que vemos surgir muchas empresas interesantes. Por ejemplo, la compañía de café Folgers fue fundada en 1850, la compañía de cerveza Miller fue fundada en 1855, Lipton Tea fue establecida en 1890 y Coca-Cola fue inventada en 1886. Además de que las empresas surgieran, también vimos la aparición de muchas drogas. Vimos la introducción de anfetaminas, vimos el LSD sintetizado a finales de 1930, vimos la oxicodona sintetizada en la década de 1910 y en la década de 1940, la gente en Japón tuvo su primer contacto con la metanfetamina. Me pregunto de dónde la obtuvieron. ¿Qué estaban haciendo Japón y Alemania en la década de 1940? La era moderna es realmente un tiempo fascinante porque vemos la industrialización de todos estos compuestos que, en su mayoría, han estado presentes durante cientos y miles de años. No solo vemos surgir muchas empresas, sino que también vemos mucha legislación, específicamente relacionada con la templanza y la regulación, y también vemos la primera introducción de muchos químicos sintéticos o al menos procesados que ahora consideraríamos farmacéuticos. Es realmente increíble cuán rápido se han desarrollado las cosas. Y supongo que todos ustedes están curiosos sobre cuáles son los ejemplos más locos, aterradores y mortales de drogas que la gente está tomando en la actualidad. Y si eso es algo que te interesa, entonces tengo algo para ti, pero desafortunadamente no está en este vídeo. En la pantalla ahora mismo, quiero que veas esta lista de reproducción sobre las drogas más locas que nunca has oído hablar, en la que entro en detalle sobre químicos y drogas que la gente está tomando en la actualidad. Y si no las has visto aún, definitivamente te recomendaría que les eches un vistazo, porque es una locura algunas de las cosas que la gente está haciendo y tomando hoy en día. Gracias a todos por ver este vídeo y como siempre, confíen en mí, amigo.